evolución es, me imagino que pasas por fases, ¿no? De pesimismo y de optimismo, o sea, de la distopía a la oportunidad. Ahora mismo, ¿en qué estado estás? Si tuvieras que... Yo no tiendo a pasar por fases, o sea, entre optimismo y pesimismo. Soy pesimista por general, pero no por la inteligencia artificial. Por la estupidez humana. O sea, yo creo muy poco en el humano. Somos muy capaces de estropear una oportunidad que podría ser muy buena. Exactamente. Y, esta es la oportunidad de nuestras puñeteras Sí, vidas. y llevarlo al desastre es algo en lo que somos muy capaces si uno ve además el historial de la condición humana. Mira, recuerdo que tuve a un invitado en el podcast que es un empresario que tiene más de 1000 trabajadores. Y esto fue en 2023 fue esto. Y él me dijo una cosa que se me quedó grabada para siempre. Me dijo, llevamos 2000 años intentándolo y no hemos sido capaces. ¿Crees que lo vamos a hacer a partir de ahora? Entonces, se nos han presentado muchas oportunidades en la historia de la humanidad. Siempre hemos tomado decisiones más o menos correctas, pero que por delante se añade un montón de pelea. Sí, viendo un poco el mundo como está ahora mismo. Y estamos en el peor momento. Es difícil ser optimista en ese sentido. Fíjate que si lo llevamos a la analogía que mucha gente hace con el tema de las atómicas, nos pilló en un momento de la Guerra Fría, ¿no? Un momento complicadísimo a nivel geopolítico. Yo creo que estamos en peor momento ahora. Creo que estamos en un momento con una sociedad absolutamente polarizada, con una sociedad absolutamente alimentada de fake news y a ver quién la dice más gorda sin contrastar y de burradas absolutas, donde el momento donde más consenso deberemos conseguir para ponernos de acuerdo en qué hacemos con la IA es el peor de la historia de la humanidad. Y no creo que sea por culpa de la IA, creo que es puñetera casualidad que nos ha pillado en este momento. Sí, es el poner una herramienta muy inteligente en manos de una especie no tan inteligente, además. Porque además está en su peor momento. O sea, en su peor momento no. Estamos en un momento en que, evidentemente, los niños no se mueren con sí, que ha habido muchísimas mejoras, estamos es evidente. Muchas mejoras evidentes, pero a nivel político creo que estamos en el momento más polarizado probablemente de la Sí, hay un enfrentamiento. Todo es un problema. En España da igual. Tú en X dices qué buen tiempo hace hoy y hay 20 que te hostian diciendo es un día horrible, ¿no? O sea... Este mismo podcast va a ser un ejemplo de ello. Va a haber polarización en los comentarios, va a haber gente a favor, en contra de la IA. O sea, estamos en una sociedad en la que nos han alimentado que la polarización es el pan de Sobre cada todo día. No hay ninguna capacidad. Tú que has viajado y además has citado muchos países en los que yo he estado, en Mongolia, en Birmania, además. Y creo que el viajar te da una perspectiva un poco diferente, ¿no? Y no ves el mundo en blanco y negro, ves un poco los grises. En mi caso, el haber cubierto conflictos también me ha llevado a no ver buenos y malos. Me parece una división muy de Hollywood, ¿no? Muy infantil en muchos casos, ¿no? Y sin embargo, sí que creo que todos los medios, las redes sociales y tal, transmiten una polarización que, no digo que no exista, existe evidentemente, es mucho mayor de la que yo luego siento en la calle. O sea, el odio que yo veo y que está en gran parte fomentado por el anonimato que hay detrás, el hecho de que uno pueda decir cualquier burrada y no ser identificado, eso es lo que me da un poco de esperanza, que luego a veces voy a sitios, voy a foros, y la gente no se comporta de la manera tan bruta que lo hace en las redes sociales, en X, en demás, ¿no? Pero bueno. Yo creo que tienes razón en eso. Creo que si la gente fuese consciente de lo que va a suponer la inteligencia artificial, de forma muy simplificada, repito una vez más, de que la inteligencia está teniendo valor cero y todas las consecuencias que eso lleva a su alrededor, porque esa es la tesis, ¿eh? Yo creo que esa para mí es la tesis básica. Si la gente llega a ser consciente de todo eso, podríamos ponernos de acuerdo y podríamos encontrar cómo llevar bien esto a buen puerto. Porque creo que lo hemos hecho en el pasado, como te digo, el tema del ozono, el tema de las nucleares, se ha llegado a acuerdos que parecían imposibles. Y ha pasado y se ha hecho. Fíjate en el COVID. Bien o mal que lo hicimos, el mundo se movilizó a una. Y creo que eso es una muestra de que se pueden hacer cosas y además se pueden hacer relativamente rápido. Pero el problema principal creo que es ese, creo que es la velocidad. No creo que... O sea, veo muy difícil que a pesar de que yo, como bien decías, llevo años divulgando sobre esto y tal, nosotros el año pasado en nuestro canal metimos creo que 30 y pico millones de visualizaciones. O sea, creo que fue el segundo canal más visto de inteligencia artificial del mundo, a pesar de ser en español. Aún y así, eso no cubre ni remotamente el terreno. Pero es que ni remotamente, es que hemos tocado la superficie. La gente que nos ve y que se da cuenta y que se mete en la IA y tal, es una pequeña milimésima parte de la sociedad. La mayoría de gente está uvas. Y eso creo que el problema principal que vamos a tener va a ser el tiempo. De hecho, me da la sensación que si tuviésemos 20 años,
esto no sería un problema. Transicionaríamos de putísima madre hacia la inteligencia artificial, le sacaríamos un partido, sería beneficioso para la gran mayoría, incluso llegaríamos a escudos sociales, acuerdos, tal, para aquellos que se nos quedan atrás. O sea, estaría súper bien, pero no tenemos esa cantidad de tiempo. Porque una cosa de la que no hemos hablado y no quiero que te escapes sin que la toquemos, porque ha habido mucha visión negativa por nuestro, especialmente por mí. Creo que los dos somos pesimistas. Sí. Lo cual es... O realistas, ¿no? Bueno, es el haber vivido también, ¿no? También, exacto. Pero es que las posibilidades son enormes, positivas. Yo tengo una hermana que es médico, ¿no? Y te cuenta, ¿no? Las posibilidades en diagnóstico, en investigación, en avanzar en enfermedades que antes eran incurables o pensábamos que eran incurables y de repente vemos que puede llegar la solución mucho antes, ¿no? Es lo que decías tú, hay una oportunidad acojonante. Claro, fíjate que en medicina la gente es que no es consciente de lo que está pasando, pero estamos cambiando el mundo, ¿vale? O sea, quiero decir, la sociedad, no es que tenga algo que ver. Hay una aplicación de inteligencia artificial que se llama AlphaFold. AlphaFold es básicamente lo más bestia que ha hecho la inteligencia artificial hasta el día de hoy, en plan beneficioso por la humanidad. Es una aplicación que se dedica a predecir el plegamiento de las proteínas en cadenas de aminoácidos. Algo muy complicado, pero para que entendamos, supone algo que hay que hacer sí o sí para poner un medicamento en el mercado. Y eso es algo que nos llevaba años. O sea, tú podías coger a un químico, a un biólogo y dedicarle su doctorado, 2 o 3 años de tiempo, a intentar conseguir entender cómo una proteína funcionaba. Eso tenía un éxito del 60%. El 40% de las veces, 4 de cada 10, tirábamos a la basura 2 o 3 años uno de los tíos más listos sobre la faz de la Tierra. La inteligencia artificial, AlphaFold, lo hace en segundos con un 90% de capacidad predictiva. Es increíble. Es absurdo. Pero es tan absurdo que en lugar de pasar a un modelo en que cuando un medicamento tenía que salir, se le pedía a un científico que se pudiese trabajar y demorábamos 3 años eso, AlphaFold ha predicho todas las proteínas conocidas por el hombre. Algo que nos hubiese llevado 1.000 millones de años de humanos de trabajo. Y lo ha hecho en 4 años. AlphaFold ya está disponible, es una librería pública donde cualquier investigador que quiera utilizar una proteína puede cogerla y ver cómo se pliega, y eso, podríamos estar utilizando, está acelerando de forma radical el descubrimiento y el entender nuevas enfermedades. Precisamente esta semana he visto en Estados Unidos que han salido hablando de que van a reducir radicalmente el tiempo desde que un medicamento empieza hasta que se pone en el mercado por el gobierno americano, y que lo van a reducir radicalmente en mucha parte gracias a la inteligencia artificial. Entonces, yo no tengo la menor duda de que la inteligencia artificial va a curar el cáncer. Ni la menor duda. Y creo que va a ser ¿En qué tiempo? Más pronto que tarde. Demis Hassabis, el CEO que lleva el tema de AlphaFold también, de DeepMind, de Google, dice que en 10 años curamos todas las enfermedades. O sea, no habrá nadie... Al menos las curaremos. No sé si las vamos a evitar que se desarrollen, pero al menos curarlas, tratarlas en 10 años. Claro, es una locura cuando lo ves así, y parece una salvajada, pero tenemos que entender que estamos en una evolución exponencial, que eso es algo que los humanos son malos gestionando. Somos muy buenos con la linealidad, pero la exponencialidad se nos da muy mal. Lo que nos vienen a decir científicos muy importantes es que en los próximos 10 años la ciencia va a avanzar más que en los últimos 100. Que visto así tampoco es tan bestia, teniendo en cuenta los avances que estamos teniendo. Pero claro, hace 100 años lobotomizamos a la gente porque nos parecía que tenía una enfermedad mental. Y a día de hoy nos parece una puñetera salvajada, algo absolutamente cavernícola. Pues piensa cómo veremos el tratamiento que estamos haciendo al día de hoy de las enfermedades dentro de 10 años. Estamos viendo cosas brutales. Estamos viendo cosas como que con una foto de un iris puedes diagnosticar un Parkinson. Mi padre tenía Parkinson, murió de COVID, pero tenía un Parkinson y lo pasó fatal. O sea, si un Parkinson lo pillas pronto, lo puedes tratar muchísimo mejor. Y ya no te digo si conseguimos tratarlo, pero solo el diagnóstico, a día de hoy, en una mamografía, una inteligencia artificial ve un cáncer de mama 6 meses antes que el mejor radiólogo del mundo. Eso es increíble. Es que eso es la diferencia entre morirte o vivir o morir. Entonces, al final, te encuentras en una situación en la que es cierto que hablamos mucho de los peligros, pero es que los beneficios nos vienen regalados. O sea, a mí no me hace falta que me digan lo que hago bien, porque al final lo tienes ahí. Lo que me hace falta realmente, lo que me ayuda, es que me digan, oye, cuidado con esto. Vamos a corregir. Entonces, lo que puede ir mal. Sí. Es cierto que tendemos a hablar poco de los beneficios. Los beneficios son enormes. Los beneficios en ciencia, en medicina, en educación. En ciencia, por ejemplo, Nvidia desarrolla una tecnología que ha conseguido predecir los huracanes en Japón a un momento que pueden avisar a la gente que se vaya a poner a salvo. O sea, que era algo que no podían hacer. Los tsunamis, lo mismo. O sea, estamos hablando de una cosa que va a beneficiar a todo el mundo de forma gratuita y de forma increíble. No, yo estoy viendo también cosas, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? Cómo vamos a prevenir cantidad de muertes que hay, ¿no? Pero claro, es un poco lo que hemos hablado en esta conversación.
el mayor empleador del mundo es la conducción. Hay 100 millones de personas que trabajan, camioneros, taxistas, etcétera, que van a perder su trabajo probablemente viendo cómo está avanzando. O que van a reducir radicalmente su trabajo, ¿no? Porque Bueno, es cierto que va a haber controladores de esos vehículos autónomos. Claro, hay ciudades ya donde los vehículos autónomos funcionan. Y sin embargo, ese es el efecto negativo. El efecto positivo es se van a reducir los accidentes y las muertes de una manera radical. Está demostrado. O sea, Tesla causa menos accidentes por kilómetro que un humano. O sea, igual que dices, no, es que en 10 años no va a haber cáncer, a lo mejor en 10 años no hay muertos en carretera. Totalmente. Si queremos ser... De hecho, yo tengo la teoría de que, no sé cuál va a ser el plazo, pero creo que vamos a llegar a un punto en que conducir va a ser ilegal. Es decir, vamos a llegar a un punto en que le vamos a decir a la gente, no te dejo conducir porque eres un puñetero peligro en la carretera, porque evidentemente habrá tan pocos accidentes que el que un humano conduzca va a ser una negligencia. Claro, la diferencia de riesgo entre llevar tú el coche y que lo lleve la IA será entre 0 probablemente o casi 0 posibilidades de tener un accidente y los humanos que, como hemos dicho, somos muy va a ser jodido de estúpidos. implementar porque a la gente le gusta conducir. Entonces aquí vamos a empezar a tener esas dicotomías de sabemos que es mejor, pero aún así lo quiero hacer yo. Hombre, hay gente que se resiste todavía a quitar las marchas al coche, imagínate. Pues eso. Es que me gusta poner las marchas, ¿no? Bueno, pues... cada uno con lo suyo. Sí. Lo que es cierto es que la IA es una dicotomía. Y yo creo que ahí hay un problema enorme en lo que hablamos antes de la polarización, que se está creando como 2 equipos. O eres aceleracionista o eres doer. O vas a favor de la IA cuanto antes esto es la hostia, o esto nos va a matar a todos. Y yo, desde el principio, me he defendido como que yo amo y odio la inteligencia artificial en partes iguales. Tengo un pie en cada lado. Y me parece la posición más sensata. Sí, Me parece la posición más sensata. Saber las oportunidades. Aprovechar las oportunidades y prevenir los riesgos. Entonces creo que es la que tendríamos que tener todos en global. Y no veo eso. Veo una dicotomía de elige bando. O estás a favor o estás en contra. Y encima, y yo lo veo en los comentarios de mi canal de YouTube, se dan de hostias. O sea, se dan de hostias. Es en plan de, no, porque esto de la IA tal nos va a dar... ¿Qué dices? Tú no tienes IA, te vas a quedar sin trabajo. Te dices de tío. O sea, igual lo que hay que hacer es decir, hostia, vamos a ver cómo le sacamos el máximo beneficio a esta tecnología y reducimos al mínimo los riesgos. Pero es innegable que las velocidades son distintas. Y los efectos negativos, algunos de ellos vienen muy pronto, y los efectos positivos tenemos que dejar que maduren, ¿no? Como en la ciencia y la medicina. Entonces, claro, yo es donde vuelvo una vez más a lo de siempre. ¿Qué puedo hacer yo para estar en mejor posición dentro de 6 meses? Ahí es donde tenemos que estar. Y es muy fácil, de verdad, que no puede ser más fácil utilizar esta tecnología. O sea, no te digo que compren una formación, que se formen por sí mismos, que busquen por YouTube. Hay mucha información, me da igual, como lo quieran hacer. Pero en cualquier caso, que se pongan las pilas con la inteligencia artificial los que nos están escuchando. Porque es innegable. Te guste más, te guste menos, creas que te va a hacer más. De verdad, existe la posibilidad de lo que estamos contando en este podcast suceda. Solo con que pienses que hay un 1% de que lo que hemos contado aquí pueda ser el escenario que te va a vivir dentro de 3 o 5 años, merece la pena ponerse el cinturón de seguridad. Y el cinturón de seguridad es ponerse las pilas.